Amados hermanos, a final de la década de los 80 y a principios de los 90 se originó un concepto que se le conoce como la masculinidad tóxica. Es probable que algunos de ustedes lo hayan escuchado porque en los últimos años o en los recientes años este concepto ha llamado o ha tenido mayor relevancia en nuestra sociedad, donde políticos, artistas y diferentes personas se han unido a este movimiento para tratar de concientizar y también de advertir a aquellos varones que ejercen su masculinidad. El problema de este movimiento es que cuando uno les llega a preguntar qué significa la masculinidad tóxica, cada uno de sus seguidores o promotores tiene un concepto diferente. No se ponen de acuerdo, en otras palabras. Y para darnos una idea general o quizás navegar en estas aguas caudalosas y profundas, he aquí algunas propuestas de algunos de sus proponentes. Algunos de ellos dicen que la masculinidad tóxica es la violencia que el hombre ejerce sobre las mujeres para que éstas se sometan a su liderazgo. Otros mencionan que este movimiento más bien es la enseñanza de que el hombre tiene que reprimir sus sentimientos. En otras palabras, el hombre, no llores porque eres un ¿qué? Un hombre. No puedes sentir esto porque eres un hombre. No se te permite expresar tus emociones. Algunos más proponen que este movimiento realmente se enfoca a la discriminación de la comunidad gay. Por otra parte, los científicos sociales han mencionado que la masculinidad tóxica realmente es la inclinación de preferir a los hombres sobre las mujeres en ciertas áreas laborales. Amados hermanos, si te diste cuenta, el tener un concepto tan amplio es un problema, porque no sabemos hacia dónde va. Y lo que la persona termina concluyendo es de que todo lo masculino termina siendo tóxico. No hay para dónde moverse, porque si me voy hasta ese lado es tóxico también. Tristemente, la variedad de estos conceptos se han infiltrado en muchas iglesias para resaltar también que la masculinidad tóxica está dentro del cristianismo. E historias como las que hoy vamos a estar predicando y analizando son muchas veces utilizadas para apoyar ideas que van en contra de la Escritura. Porque mientras que algunos utilizan la figura de Débora para respaldar sus ideas tanto del feminismo como también para reconstruir o rediseñar la masculinidad del hombre, la Biblia nos dice que tanto el hombre como las mujeres somos iguales delante de Dios. Al contrario, mis hermanos, esta historia de Débora y de Barak es una muestra que cuando ambos individuos toman cada quien su responsabilidad que Dios le otorgó a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes como hombres y como mujer, entonces el nombre de Dios es glorificado. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta tarde, Señor, e inicio de semana, venimos delante de ti, Señor, con un corazón que anhela escuchar tu palabra. Prepara, Señor, nuestras mentes, nuestras emociones, porque nos adentramos, Señor, a una batalla espiritual donde nuestros pensamientos, donde nuestras emociones van a estar constantemente peleando nuestra atención. Mi Dios, yo te pido que la exposición de tu palabra, Señor, pueda cambiar nuestra forma de vivir y nos anime, Señor, a ser más como Jesús. En tu nombre, Señor, oro. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, en esta historia se repite la misma cantaleta, como ya vamos a decir de repente. El pueblo de Israel no había aprendido, no había entendido la lección. Como pusieron atención en el versículo 1, se nos informa que el juez Ahab, después de haber muerto el pueblo de Israel,
vuelve a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Dicho de otra manera, la maldad dentro de la sociedad israelita iba en aumento. El domingo pasado vimos cómo el autor de Jueces se enfocó en las tribus del sur, de cómo el rey de Moab había conquistado la ciudad de Jericó. Pero en esta ocasión, ahora el escritor da un enfoque del sur, ahora se enfoca en las tribus del norte, donde el enemigo es un enemigo conocido porque resulta que eran aquellas naciones que Dios le había dicho al pueblo de Israel que expulsara, pero que en su desobediencia no habían expulsado. Y hablamos de la nación de los cananeos. El escritor nos informa que esta opresión fue mucho más cruel que las dos anteriores, que la del rey de Mesopotamia y que del rey de Moab, porque esta duró 20 años largos, donde el pueblo de Israel constantemente fue oprimido. Amados, el autor nos tiene acostumbrado a una frase muy peculiar que vamos a estar viendo durante el resto del libro de Jueces. Es de que una vez que el pueblo de Dios ve la opresión y se arrepiente, la frase es la siguiente, que el Señor levantó a un libertador. Pero en el capítulo 4 y parte del capítulo 5 resulta que esta frase no se repite. Al contrario, quizás un resumen de los dos versículos 4 y 5 quedaría algo así. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo y los israelitas iban a ella a pedir juicio. Amados, el desempeño de Débora como jueza de Israel nos confirma dos cosas que son necesarias resaltar en esta historia. La primera es de que Débora era considerada como una mujer sabia e inteligente por el pueblo de Israel, porque tanto como hombres y mujeres iban a hacer consultas, ya sea de aspectos legales o problemas sociales con ella. La segunda cosa a considerar es de que debemos de entender que cuando el escritor nos informa en este versículo 5, los israelitas subían a ella a pedir juicio, se debe de entender desde un aspecto negativo. Y es que el pueblo de Israel en aquella ocasión no subió a buscar a Débora para que les arreglara un asunto legal o personal o familiar, sino que lo que ellos estaban buscando era el consejo divino, la voluntad de Dios, porque recordemos que ya eran 20 años de opresión del rey Jabín, del rey de los cananeos. Pero esta tarea, amados, de declarar la voluntad de Dios había sido dada a los sacerdotes. Amados, para aquellos quienes estamos aprendiendo constantemente, resulta que en el Antiguo Testamento hay tres roles que constantemente, o tres oficios que se repiten. Uno de ellos son los profetas, los sacerdotes y finalmente los líderes, que podrían ser los reyes o los jueces. En el Antiguo Testamento vemos que algunas mujeres desarrollaron algunos oficios como profetas e incluso como líderes, en este caso Débora como una juez. Pero nunca vamos a ver en el Antiguo Testamento que una mujer se desarrolló como una sacerdotisa. Dos pasajes claves para entender esto: Números capítulo 3, versículo 10 y Levíticos capítulo 21. Nos muestra que todos los sacerdotes eran hombres y eran descendientes de Aarón. Por lo tanto, el hecho de que el pueblo de Israel, escúchame bien, el hecho de que el pueblo de Israel acudiera a ella en lugar de algún sacerdote que vivía en aquel tiempo, reflejaba el fracaso de la institución sacerdotal establecida por Dios. Y esto nos lleva a nuestra primera lección de esta historia,
que la indiferencia y la pereza espiritual de los hombres es un pecado que atormenta a las mujeres piadosas. Amados, tristemente hoy en día la instrucción o la manera de instruir a los hijos en el temor de Dios es una tarea que se ha relegado solamente a las mujeres, solamente a las madres. Porque como papás o como varones encontramos muchas veces mayor importancia en la educación académica y en los deportes que invertir en la vida espiritual de nuestros hijos. Por otro lado, también muchas veces las iglesias se ven afectadas en su crecimiento porque nosotros como varones nos mostramos con cero compromiso con Dios y con su iglesia. Porque como hombres a veces vemos a la iglesia como una reunión religiosa semanal que simplemente quita de nuestro tiempo. Pensaremos, bueno, el domingo es un día extra para descansar, si es que solamente es el único día que tenemos para descansar y pudiéramos hacer un sinfín de cosas, pero tenemos que ir. Varones, nuestra apatía a las cosas de Dios es algo que atormenta a las mujeres piadosas, porque ellas mismas reconocen que son incapaces de realizar responsabilidades que Dios le ha dado específicamente al hombre para llevar a cabo. Y eso causa frustración en muchas mujeres cristianas. La indiferencia y la pereza espiritual de nosotros como varones causa grandes estragos en el campo de batalla espiritual. Escúchame bien, varón, hay cientos de jóvenes y señoritas que están buscando y deseando un Padre Celestial, alguien que les pueda hablar con la verdad, aun cuando esa verdad o ese consejo duela escuchar. Otros jóvenes y señoritas buscan a un protector que no solamente las proteja físicamente, sino que también utilice su voluntad para pelear por todo aquello que es justo y bueno. Otros más buscan un proveedor, no solamente aquel que cubra las necesidades físicas, sino que también cubra las necesidades del corazón. Amados, la historia de Débora es una historia que nos debe llevar a pensar en lo siguiente. La posición de autoridad que tenía esta mujer pudo quizás haberla embriagado de poder y llegar a tomar la decisión de decir, ¿saben qué? Aquí no hay ningún sacerdote, aquí no hay ningún valiente y yo misma convoco al pueblo de Israel y nos vamos todos a la batalla. Y esto nos lleva a nuestra segunda enseñanza de esta historia, la cual es que la mujer piadosa no es sinónimo de cobardía, sino de valentía. En un mundo donde constantemente se distorsiona la verdad de Dios, las mujeres escuchan que la mujer fuerte es aquella que es empoderada por el trabajo que realiza, por la educación que ha obtenido, por las cosas materiales que obtiene o incluso por la belleza que posee. Aunque estas cosas, amadas hermanas, no son malas en sí, tristemente muchas mujeres las utilizan para sacar ventaja sobre los demás, tanto de hombres como también de mujeres. Pero amadas, la verdadera fortaleza de una mujer no radica en las cosas que tienes o en las cosas que has conseguido, ni incluso en ti misma. La verdadera fortaleza radica en lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es tu verdadera fortaleza. La mujer piadosa es valiente, cuando no se deja seducir por los estereotipos de mujer fuerte que el mundo nos quiere vender.
La mujer cristiana valiente es aquella que se somete a la voluntad de Dios y no se deja engañar por sus sentimientos o emociones. Esa es realmente una mujer valiente. En una sociedad descrita como en el libro de Jueces, el cual se nos dice que cada uno hacía lo que mejor le parecía, Débora demostró ser una mujer ejemplar, porque pudiendo haber hecho lo más sencillo de dirigir por ella misma al pueblo de Dios, se nos dice que Débora demostró un carácter piadoso al llamar a Barak, al hombre que Dios había escogido para dirigir al pueblo de Israel. Ve conmigo ahí en el capítulo 4, versículos 6 y 7 de Jueces. Y dice así: ella mandó a llamar a Barak y le dijo: esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres. Y yo atraeré hacia ti a Sisara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas hacia el torrente Sison, y lo entregaré en tus manos. Amados hermanos, conforme vamos leyendo la historia, resulta que la respuesta de Barak sorprende a cualquier lector. Porque después de haber escuchado el mensaje de Dios a través de los labios de Débora, de que Dios iba a estar con él y que le iba a dar la victoria sobre el ejército cananeo, el versículo 8 nos informa que este varón se rehusó a ir solo. Algunos comentaristas de la Biblia mencionan que este varón se vio falto de fe. Incluso algunos llegan a señalar que en el versículo 9 es una reprensión de Débora al decirle: ok, voy a ir contigo, pero ¿sabes qué? Tú no vas a tener el honor de matar al comandante Sisara, ya que te rehusaste a ir solo. Pero permíteme decirte que difiero con este punto de vista, o al menos como esta manera, o algunos lo quieren ver, que resulta un poco pesimista desde mi punto de vista, y me inclino más a que Barak quería que esta mujer llamada Débora lo acompañara, no porque fuera falto de fe. De hecho, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, mejor conocido como el pasaje del Salón de los Héroes de la Fe, este varón es mencionado ahí. Por lo tanto, es injusto decir que Barak no tenía fe. Más bien, este libertador deseaba que Débora estuviera ahí porque veía en ella una mujer piadosa, una mujer llena de la presencia de Dios. Y esto me lleva a preguntarte a las mujeres que están aquí presentes en esta reunión: ¿las mujeres quieren estar a tu alrededor porque derrochas sensualidad o porque la presencia de Dios se nota en tu vida? Después de ser advertido este hombre de que la gloria de la batalla se le daría a otra persona, para ser más específicos, a una mujer, el escritor y autor de este libro hace una interrupción inexplicable. Versículo 11 dice así: Eber el kenita se había separado de los kenitas, de los hijos de Abad, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina en Sanaim, que está junto a Cedes. Esta información, que pareciera innecesaria, nos va a ayudar a entender el final del comandante Sisara más adelante. Amados, vamos a la mitad del capítulo y hasta ahorita no hemos visto ningún choque de espadas ni el sonido de escudo contra escudo. Estamos ya a punto de empezar a presenciar esta batalla entre este comandante que tiene a su cargo 900 carros de hierro y un hombre que lleva detrás de él a 10,000 hombres.
Resulta que en los siguientes versículos, del 12 al 16, hay algo que debemos de mencionar y es digno de analizar: la posición de Débora en la batalla. Esta mujer piadosa mostró liderazgo no en el fragor de la batalla, sino en recordarle a Barak que el Señor estaba con él. Versículo 14 dice así: Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sisara en tus manos, ya que el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de 10,000 hombres. Amados, Débora en ningún momento se veía como la mujer guerrera que en ocasiones nos quieren hacer creer. Más bien, esta mujer se veía como aquella madre protectora, aquella madre que alentaba. Jueces capítulo 5, versículo 7 respalda lo que estoy diciendo. Jueces capítulo 5, versículo 7 dice así: hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Esto nos lleva a nuestra tercera enseñanza en esta historia: que la mujer piadosa alienta y ora para que Dios levante más líderes varones. Amados, cuando comparamos y leemos los diferentes capítulos de la historia en Jueces, debemos de concluir que definitivamente Débora fue una jueza muy diferente al resto de sus precededores. Porque mientras que Otoniel bajó a la guerra junto con el pueblo de Israel y que Ahot planeó todo un plan estratégico para matar al rey de Moab, Débora aconsejaba y guiaba al pueblo de Israel. Débora entendió cuál fue el rol que Dios le había dado: el de animar y apoyar al valiente libertador que Dios había escogido. Y esto me hace reflexionar y hacerme 3 preguntas dirigidas a las mujeres de aquí. Y la primera es para toda mujer que está casada, y es la siguiente: ¿cómo estás animando a tu esposo para que sea ese líder espiritual en tu hogar? ¿Cómo lo estás animando, hermana? Para aquellos quienes son madres, la siguiente pregunta es para ustedes, mamás. ¿Cómo estás preparando a tus hijos varones para que el día de mañana puedan ser un excelente esposo, un buen padre y un proveedor responsable? Y la tercera pregunta incluye a todas las mujeres, sin importar tu estatus civil o la edad que tengas. Mujer, ¿qué tan frecuente estás orando por la vida espiritual de los hombres que son líderes en tu iglesia? Débora en ningún momento deseó tomar la responsabilidad que Dios le dio a Barak de dirigir al pueblo de Israel en el campo de batalla. Escúchame bien, amada hermana, el verdadero poder no está en el control, sino en la influencia que tú como mujer tienes sobre los hombres. Hermana, qué responsabilidad tan grande tienes. Por eso yo creo que como mujer debes de orar en todo momento por la influencia que tú tienes sobre tu esposo, sobre tus hijos y sobre los líderes de tu iglesia, para que tu influencia los motive o nos motive a nosotros los varones a tomar la responsabilidad de dirigir, de proteger y de luchar por todo aquello que es justo y agradable a Dios. Que
que el Señor cuide tus labios de utilizar la influencia que Dios te ha dado para tu beneficio personal. Porque algún día, amada hermana, cada palabra que salga de tu boca darás cuenta a nuestro Dios. El versículo 15 es parte clave de esta historia que estamos viendo en esta tarde. Pues nos informa que finalmente quien derrotó a todo este ejército de los cananeos no fue Barak, no fue Débora, sino que fue Dios. Porque Dios utilizó los medios humanos, los 10,000 soldados o los 10,000 hombres que seguían a Barak, pero también Dios utilizó sus recursos divinos, los desastres naturales para liberar a su pueblo. Y eso lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 4 y 5, el cual dice así, capítulo 5, 4 y 5. La tierra tembló, también cayeron gotas del cielo, y las nubes destilaron agua, los montes se estremecieron ante la presencia del Señor. Aquel día hubo una aniquilación terrible contra el ejército cananeo. Pero como si esto se tratara de una película de acción y de suspenso, en el mismo versículo 15 se nos informa que el comandante Sisara logró escapar del campo de batalla. El enemigo más importante, el que debía de morir para que el resto de las tropas se desalentaran de seguir combatiendo en contra del pueblo de Dios, se había escapado. Y esto nos lleva a nuestra cuarta lección de esta historia, la cual es: Dios no está interesado en tu valentía ni en tu astucia para llevar a cabo su misión. Dios está interesado en tu obediencia. Los versículos del 17 al 22 del capítulo 4 nos describen la huida de este comandante cananeo, quien sin saberlo simplemente se estaba dirigiendo a su propia ejecución, a su propia muerte. Y es en estos mismos versículos donde se nos presenta a un nuevo personaje histórico llamado Jael. Esa mujer era la esposa de Eber, el kenita, quien el autor previamente, en la interrupción del versículo 11, nos presenta a este varón, y ella era su esposa. En estos versículos del 17 al 22 se nos dice que Jael fue quien tomó la iniciativa y salió al encuentro de este comandante. Jael ofreció refugio a un hombre asustado que venía escapando de los lazos de la muerte. En este punto de la historia es difícil o cuesta trabajo saber de qué lado está Jael, si del lado del pueblo de Dios o de la nación de los cananeos. Es difícil anticipar el lado que tomará, porque al parecer sus primeras acciones de ofrecer un refugio y de darle de beber parecieran muy sinceras a un hombre que viene perturbado por la guerra. En el capítulo 4, versículos del 19 al 20, vemos a este comandante hablándole a Jael lo siguiente: te ruego que me des de beber un poco de agua, porque tengo sed. Ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Entonces lo cubrió y él le dijo: ponte a la entrada de la tienda, y si alguien viene y te pregunta: ¿hay alguien aquí?, tú responderás: no. En este último versículo, versículo 20, el comandante Sisara pareciera que quiere de nuevo tomar el control de la situación, al ordenarle a esta mujer cómo debía de proceder, qué es lo que debía decir. Pero lo que este comandante cananeo desconocía, que detrás de todo esto Dios estaba obrando. Y es aquí donde las palabras de la jueza Débora estaban a punto de cumplirse, cuando le advirtió a Barak que el honor de matar al comandante no sería para él,
sino sería dado a una mujer. La historia continúa y nos dice que una vez que este hombre cayó rendido por el fragor de la batalla en un sueño profundo, Jael aprovechó y se acercó silenciosamente para agarrar una estaca o un clavo y un martillo y clavarlo en el sien o en la cabeza de aquel comandante. Versículo 21 dice así: pero Jael tomó una estaca de la tienda, tomando en la mano un martillo, y se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en los sienes, la cual penetró en la tienda. Creo que no hace falta ser tan gráfico para darnos a entender que la cabeza de aquel comandante quedó hecho trizas. Amados, el asesinato de este varón por manos de Jael revela que esta mujer no estaba de acuerdo con el pacto que su esposo Eber había hecho con la nación cananea, un pacto de paz. En el versículo 17 se nos dice que había paz entre Jabín, rey de Azor, rey de los cananeos, y la casa de Eber, el kenita. De esta forma se cumplió la profecía de Débora, quien anunció que la gloria final se la llevaría Dios. Porque la jueza piadosa, el valiente libertador y la mujer aliada de Israel no fueron la pieza clave para liberar a Israel. Al contrario, hermanos, cada uno simplemente fue obediente al rol que Dios les otorgó. Débora no buscó dirigir al pueblo de Israel en la batalla, sino que asumió su plan o su papel de consejera y animadora. Barak en ningún momento se enojó al saber que iba a ser una mujer quien mataría al comandante, y no sería él, sino que en obediencia y en fe bajó a comandar al ejército de Dios contra el ejército enemigo del pueblo de Israel. La historia de Débora y de Barak nos enseña que Dios está más interesado, escúchame bien, Dios está más interesado en nuestra obediencia que en nuestras habilidades. Amados, que cuando llegue la tentación a tu vida y desees desempeñar un rol que Dios no te ha dado a ti, mujer o varón, acuérdate de Jesús, quien en humildad se sometió a la voluntad del Padre Celestial. Hermanos, la obediencia del Hijo y la sumisión a la voluntad de Dios fue lo que nos rescató de la esclavitud del pecado. Y si eso lo hizo nuestro Salvador, ¿cuánto más nosotros no nos debemos de someter a la voluntad de Dios y hacer el papel y rol que a cada uno nos corresponde como hombre y como mujer? La pregunta en esta tarde es la siguiente: ¿cómo vas a responder al llamado que Dios te ha dado? ¿En obediencia y en sumisión? ¿O simplemente seguirás anhelando y codiciando los roles que Dios no te ha dado a ti? Oremos a nuestro Dios.